Si eres español, estamos ante algo que parece que nos gusta mucho, otras nuevas elecciones. ¿Y eso? Pues ya veis, tras la finalización de las elecciones autonómicas y las municipales, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido tirar de táctica y convocar las generales cuanto antes. No obstante, desde el año 2019, en el que se organizó el primer gobierno de coalición de la historia de España, han pasado muchas cosas, así que preparaos, porque hoy en Memorias de Pez vamos a dar un repaso a toda la legislatura de Pedro Sánchez. Para ello vamos a irnos al año 2014, en el que por primera vez Sánchez se presentó como candidato al cargo de secretario general de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, y ganó. Tras asumir el liderazgo del partido, las cosas no fueron nada fáciles para el actual presidente, ya que tras las generales de 2016, en las que al PSOE le fue bastante mal, a Sánchez le crecieron los enanos. Tras ser incapaz de formar un gobierno con los partidos políticos a su derecha e izquierda, Ciudadanos y Podemos, respectivamente, se encontró con una gran presión interna para facilitar el gobierno del Partido Popular. No obstante, Sánchez se negó y dimitió en 2017 para volverse a presentar a las primarias del PSOE. El tío se la jugó con un relato bastante épico en el que se echó a la carretera a hacer campaña para conseguir el respaldo de las bases. Y le salió bien. En junio de 2017 Sánchez volvía a ser secretario general, pero esta vez consolidando firmemente su poder dentro del partido. Así llegamos al primer momento clave, la moción de censura. Y es que el 1 de junio de 2018 Pedro Sánchez, para el suyo beneficio propio, como diría Rajoy, se convirtió en el séptimo presidente del gobierno de España, después de una moción de censura exitosa contra el propio Mariano Rajoy. Eso sí, esta primera fase del gobierno del PSOE fue muy inestable. A pocos días de asumir el cargo, el ministro de Cultura, Maxim Huerta, tuvo que dimitir al conocerse un fraude fiscal, mientras que meses más tarde sería Carmen Montón, ministra de Sanidad, la que dimitió tras conocerse unas irregularidades respecto al máster que estudió. Tras el rechazo a los presupuestos generales de 2019 por parte del Congreso, Sánchez decidió convocar elecciones para el mes de abril y así reafirmar su fortaleza, algo parecido a lo que ha hecho ahora. Con unos resultados bastante buenos respecto a años anteriores, la izquierda no consiguió ponerse de acuerdo para formar gobierno, y esto llevó a que en 2019 se volvieran a convocar elecciones, esta vez en noviembre. Así se formó el primer gobierno de coalición de la historia de España, que unió al PSOE y a Unidas Podemos. Ya os hemos contado cómo llegó Pedro Sánchez al poder, pero ahora vamos a ver lo más importante. ¿Qué se ha hecho durante su legislatura? Bien, antes que nada me gustaría decir que este pretende ser un vídeo meramente informativo, que os ayude a recordar distintos episodios de la legislatura, que os ofrezca distintos puntos de vista, pero en ningún momento pretendemos hacer un juicio de valor sobre si la legislatura fue buena o mala. Dicho esto, ¡al lío! Vamos a empezar hablando del comienzo de esta legislatura, que se estrenó con la mayor crisis que el ser humano ha vivido en mucho tiempo, la pandemia de COVID-19. Esta fue la primera crisis en la que el gobierno de Sánchez tuvo que hacer frente a un aluvión de críticas, ya que la incidencia del coronavirus en España fue en los inicios de las más elevadas del mundo. Al principio al gobierno se le reprochó por actuar mal y tarde, mientras que con el tiempo las críticas pasaron a ser todo lo contrario, demasiada intervención y control. Lo cierto es que, a pesar de todo, España lideró las listas de vacunas y, de hecho, la OMS felicitó al gobierno por el éxito en la campaña de vacunación y por su gestión de la pandemia. Sin embargo, España también ha sido uno de los países que más ha tardado en recuperarse económicamente después de la crisis del coronavirus, y hasta hace prácticamente nada no se había recuperado el PIB prepandemia, algo que ha provocado muchas críticas desde la oposición, ya que España ha sido la potencia económica europea que más ha tardado en recuperarse del impacto del COVID en términos de PIB. Eso sí, hay que tener en cuenta que en España el sector económico más importante es el turismo, que fue el sector más afectado por el COVID, y que otras potencias turísticas como Italia o Francia tenían sus economías más diversificadas. La otra gran batalla económica que se ha librado durante el mandato de Pedro Sánchez ha sido la de la lucha contra la inflación, y es que el COVID provocó que el Banco Central Europeo imprimiese una gran cantidad de dinero para mantener las economías alejadas de una gran crisis económica durante la pandemia, lo que, unido a la guerra de Ucrania y las consiguientes sanciones a Rusia, provocó una gran inflación, es decir, una gran subida de precios. En España la inflación llegó antes que al resto de la eurozona, sin embargo, también ha bajado antes en parte gracias a la excepción ibérica, por la que el gobierno español y portugués lucharon en Bruselas para limitar el precio del gas y evitar así un gran aumento en los precios de la energía. A pesar de la crítica de la oposición, la medida finalmente se ha visto efectiva.
En el ámbito económico y laboral, la legislatura se ha dejado en el tintero varias cosas muy importantes. En primer lugar, no se ha acometido en ningún momento una reforma realista del sistema de pensiones, las cuales, por cierto, se han revalorizado. Un sistema de pensiones que, de seguir así, va directo al colapso. En segundo lugar, y relacionado con esto mismo, España sigue liderando las tasas de paro juvenil en la Unión Europea. Pero lo cierto es que en la economía de España no todo ha ido tan mal. Un importante tanto que se puede notar el gobierno viene precisamente del trabajo, y es que desde el inicio de la legislatura el gobierno ha conseguido elevar el salario mínimo interprofesional desde los 735 hasta los 1.080 euros, es decir, un 47%. Un hito en el que los socios de la coalición, liderando el Ministerio de Trabajo, han jugado un papel fundamental. Además, desde el Ministerio de Trabajo también se ha conseguido llevar a cabo una reforma laboral que ha conseguido reducir la temporalidad y la tasa de desempleo. No en vano, desde que llegó Pedro Sánchez al poder hay 360.000 parados menos y un récord absoluto histórico de afiliados a la Seguridad Social. También se han regulado los contratos fijos discontinuos, un tipo de contratos indefinidos que están hechos para trabajadores que tienen empleos intermitentes. La reforma laboral ha sido criticada desde los sectores más liberales por la posibilidad de que la reforma limite la flexibilidad laboral. Desde la izquierda la reforma también ha sido criticada, ya que no deroga la anterior reforma laboral de Mariano Rajoy, que fue tan polémica, sino que solo la modifica. Otro de los aciertos a destacar en este ámbito fue durante la gestión de la pandemia, en la cual se utilizaron los ERTE para proteger a los trabajadores. No obstante, en muchos casos los pagos y los trámites fueron lentos y en muchos otros casos las prestaciones resultaron insuficientes. Otra medida muy criticada del gobierno fue la reforma de la cuota de autónomos, y es que según el barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos, esta medida afectará negativamente al 77,2% de los autónomos, un colectivo que ya de por sí en España ha estado siempre muy castigado. Este hachazo busca como objetivo blindar la hucha de las pensiones, pero se ha criticado enormemente que se tenga que hacer a costa de los trabajadores autónomos. Y ahora nos vamos a ir a la política exterior, que siempre dice mucho de los gobiernos. Es probable que aquí se hayan dado uno de los mayores aciertos de la política de Sánchez, ya que durante su legislatura España ha fortalecido enormemente los lazos con la Unión Europea y Estados Unidos. Fruto de esta mejora en las relaciones, Sánchez consiguió liderar las negociaciones para recibir una importante inyección de fondos en el programa de recuperación post-pandemia, los fondos Next Generation de la Unión Europea. Además, España ha logrado un mayor peso en la toma de decisiones en la Unión, estando presente en las decisiones claves sobre el cambio climático o decisiones migratorias, entre muchas otras. Entre todos los acuerdos realizados destaca el de la construcción del corredor verde H2Med, que conectará Barcelona con Marsella y que en el futuro llevará hidrógeno verde de España al resto de Europa. Sin embargo, mientras que con Europa las cosas han avanzado, la política exterior de Sánchez ha tenido un claro talón de Aquiles: la crisis con Marruecos. Un ejemplo de esto fue el percal que se montó cuando Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, fue tratado en un hospital español, algo que sentó fatal en el país marroquí y que terminó con estos aligerando los controles fronterizos y con 8.000 personas saltando la valla de Ceuta y con el ejército español teniendo que desplegarse en las playas. Esta crisis fue la gota que colmó el vaso y acabó con la destitución de la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Pero aún hay más, y es que en el año 2022 el gobierno de España pegó un giro de 180 grados respecto a la relación de España con el Sáhara Occidental. Desde entonces el gobierno español afirma que la propuesta de autonomía elaborada por Marruecos en 2007 es la opción más realista para resolver el conflicto entre marroquíes y saharauis. Este cambio de postura sentó como un tiro a Argelia y desde entonces las relaciones comerciales españolas con los argelinos se han deteriorado bastante. Por ello, desde la derecha a Sánchez le han caído críticas por plegarse ante Marruecos, mientras que algunos sectores de izquierdas también han criticado al gobierno por abandonar a los saharauis. Otro de los sucesos más polémicos relacionados con Marruecos ocurrió cuando el presidente español alabó el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado marroquíes en la valla de Melilla, teóricamente sin haber visto unas imágenes que mostraban muertos y abusos de los agentes de Marruecos. Y es que, como os decimos, Marruecos ha sido una herida constante para Sánchez, al que se le critica que muchas veces no ha sabido moverse bien entre la línea de ceder ante la presión y mantenerse firme ante el chantaje del país vecino. Aún así, con todo lo dicho,
Con la legislatura de Pedro Sánchez se han conseguido 24 acuerdos estratégicos con Marruecos. Cabe mencionar que no es la primera vez que la política migratoria coloca al gobierno en el punto de mira. En su primera legislatura, Sánchez aceptó la entrada de varios buques, entre los que destacaba el Open Arms, cargados de inmigrantes africanos, algo que le valió las críticas de la oposición, recriminando que podía producir un efecto llamada indeseado. Eso sí, en su momento recibió en esta decisión el apoyo de los líderes más importantes de la Unión Europea, que por aquel entonces eran Merkel y Macron. Otro de los sucesos importantes en política exterior acontecidos durante el mandato de Sánchez ha sido el apoyo armamentístico a Ucrania tras la invasión rusa. Este apoyo ha sido criticado por partida doble. Por un lado, por aquellos que piden más apoyo a Ucrania y por otro, por aquellos que critican el envío de armas. Realmente España se ha limitado a seguir tímidamente y con algo de retraso la estela de los países de la Unión Europea y de la OTAN que han ido marcando el paso en lo que a envío de ayuda respecta. Por otra parte, también fue muy criticada la relación inicial que tuvo el gobierno con los Estados Unidos, y cómo desde Moncloa se vendió un paseo de menos de un minuto como un encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Las relaciones iniciales, que habían empezado tensas con la administración Trump por la firma del Acuerdo de París y por la relación con Venezuela, han mejorado bastante a medida que ha avanzado el mandato de Joe Biden. De hecho, el propio Biden ha terminado por reconocer el liderazgo internacional del gobierno español de Pedro Sánchez en asuntos como la inmigración o la guerra de Ucrania. Y es que al final España ha jugado un papel bastante relevante en la OTAN. Por ejemplo, involucrándose mucho en la evacuación de tropas de Afganistán e insistiendo en que la defensa del flanco sur fuese parte del plan estratégico de la alianza. En cuanto a la transición energética, las políticas del gobierno de España han estado realmente marcadas por la Unión Europea, ya que gran parte de los fondos de recuperación estaban destinados a esta tarea. Y es que las renovables han sido otra gran fuente de alegrías. Fue con la primera legislatura de Sánchez cuando se quitó el impuesto al sol, y el aumento en la producción de energía renovable, especialmente de origen fotovoltaico, ha sido algo muy destacable en su gobierno. Solo entre 2018 y 2022 la potencia de energía fotovoltaica instalada se ha multiplicado por más de 4 veces. Por otra parte, España se ha estado posicionando en muy buen lugar en la industria del hidrógeno verde, siendo en 2022 el segundo país del mundo con mayor inversión en este sector tras Estados Unidos. Eso sí, aún hay bastante incertidumbre en cuanto a qué papel puede jugar esta tecnología en la transición energética. En política interna ha habido de todo. De especial importancia ha sido el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, algo de lo que son responsables tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y es que mientras que el PSOE acusa al PP de usar su mayoría en el Senado para bloquear los nombramientos, el PP ha acusado al PSOE de politizar la renovación del Consejo y de buscar imponer una mayoría afín al gobierno en el órgano. Algo que, por cierto, se ha hecho siempre. Esta situación ha llevado a una parálisis de parte de la justicia y ha generado preocupaciones y críticas sobre la falta de independencia y funcionamiento del Poder Judicial en España. Por otra parte, como líder de un gobierno de coalición progresista, las políticas de Sánchez también han estado muy encaminadas al ámbito de la igualdad de derechos y a la memoria histórica. Así, en 2021 se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, convirtiéndose en el cuarto país de Europa que permite este tipo de muertes. Por otro lado, en el 2020 también se aprobó la Ley de Memoria Democrática, que busca reconocer y reparar a las víctimas del franquismo y que llevó a la exhumación del cuerpo del dictador del Valle de los Caídos. Estas medidas han sido en muchas ocasiones tachadas como electoralistas por la oposición de derechas. Quizás algunas de las políticas progresistas más sonadas han sido las llevadas a cabo por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, siendo un ejemplo el de la aprobación de la Ley Trans. Esta ley, que es pionera en Europa en materia de derechos sociales, también ha sido criticada no solo por la derecha, sino por algunos colectivos feministas. Por otra parte, el ruido mediático más grande se hizo a causa de la ley Solo sí es sí, una ley que busca regular diversos aspectos relacionados con la violencia sexual y que otorga una importancia totalmente necesaria al consentimiento. Lo que pasó aquí es que tras su aprobación, la ley tuvo como efecto indeseado la reducción de penas de condenados por delitos sexuales. Esto fue un tema que acarreó numerosas críticas de todos lados y que llevó a una división en el gobierno de coalición. Tras esta crisis, el PSOE se alió con el PP para introducir una nueva reforma a la ley.
Pero si el gobierno de Pedro Sánchez ha recibido críticas de la oposición, ha sido sin ninguna duda por sus socios de gobierno. Desde la derecha se ha criticado que el presidente haya pactado frecuentemente con partidos nacionalistas o independentistas como Esquerra Republicana o Bildu. Y es que esta ha sido otra manzana envenenada de su legislatura. La cuestión territorial ha traído de cabeza al presidente, y desde los partidos independentistas se ha criticado la falta de diálogo que se había prometido, llevando a un estancamiento de las relaciones entre la Generalitat y el gobierno. Desde la oposición se ha criticado muy duramente la falta de constitucionalismo que Sánchez ha tenido y la inviabilidad de lograr un gobierno estable incapaz de no ceder ante las peticiones de los independentistas. Además, otra cosa criticada en este contexto, o alabada, dependiendo de dónde y a quién preguntes, fue la aprobación de los indultos a los 9 condenados a penas de prisión tras el juicio del Procés. Y hablando de penas y prisiones, otro tema que le estalló a Sánchez en la cara durante el 2023 fue la reforma del Código Penal, tras la cual se derogó el delito por sedición y se abarató el castigo por malversación. Este asunto fue un marrón para el gobierno, ya que era una exigencia de Esquerra Republicana, y al presidente le llovieron críticas incluso desde su propio partido. Y es que hasta la Comisión Europea tuvo que llamar la atención al gobierno. Eso sí, parece que lo que se le ha olvidado al presidente es una de sus promesas electorales más relevantes, la derogación de la ley Mordaza, algo que lleva diciendo que haría si entraba al gobierno desde 2015, que realmente no ha parado de prometer hasta el día de hoy. Finalmente, cabe destacar la aprobación de la primera ley de vivienda de la democracia, en abril de 2023. Esta ley, que entre otras cosas busca limitar los precios del alquiler, ha sido criticada por muchos sectores, incluso sectores de izquierda que creen que la ley es demasiado flexible y que no logrará limitar los precios realmente. Desde la derecha también se critica que la ley puede llegar a reducir la oferta y aumentar así los precios. No obstante, la existencia de la ley brindará mayor protección a los inquilinos. Además, también se busca con esta ley fomentar el alquiler social y promover la construcción de viviendas con este fin. Como veis, ha sido una legislatura en la que han ocurrido un montón de cosas. ¿Qué creéis que se nos ha olvidado incluir en este resumen? ¿Qué tal ha sido para ti la legislatura de Pedro Sánchez? Déjanos tus comentarios. Ya está aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes darle like, suscribirte. Si te gusta la economía, seguirá en Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.